Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Brenda Ronceros y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de algunos representantes de mi calendario psicológico. Voy a comenzar con una frase que me gustó mucho, que es de Carl Rogers, en la cual dice que cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista. John Watson fue un psicólogo estadounidense que nació el 9 de enero de 1878. Fue el fundador del conductismo. Él estudió el desarrollo y comportamiento en niños. Hizo muchos experimentos como por ejemplo el, el del niño Albert. Ahora, su enfoque lo llevó a formular la teoría estímulo-respuesta. Un dato curioso es que él redactó un artículo en donde recomendaba a los padres a no cargar a sus hijos, ya que esto originaba que se engrían y que no les hagan caso a sus padres. Alfred fue un psicólogo y psiquiatra austríaco que nació el 7 de febrero de 1870. Él fundó la Escuela de la Psicología Individual, que se centra más que todo en la seguridad del ser humano, su conciencia y las fuerzas sociales. Es ahí en donde surgen dos clases de complejos, que es el de superioridad y el de inferioridad. La primera, que es el de inferioridad, que se refiere a la incapacidad de poder afrontar los problemas de la vida, mientras que el de superioridad son las opiniones exageradas sobre nuestros logros o capacidades que tenemos. Jacques Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés que nació un 13 de marzo. Él es considerado uno de los psicoanalistas más complejos para entender. Él criticó a cada uno de los psicoanalistas debido a que han integrado y ampliado las ideas de Freud. Incluso han adoptado o han incorporado sus propios conceptos, es decir, distorsionaron la teoría del padre del psicoanálisis. Y lo que él hizo fue, buscó reorientar el psicoanálisis hacia la obra de Sigmund Freud para explicar y desarrollarlo. Es decir, vuelve a descifrar todas las ideas, sus escritos, sus teorías de Freud. Thurman nació un 14 de abril de 1886. Fue un psicólogo estadounidense. Él al principio decidió estudiar electroquímica, sin embargo, después de leer algunos escritos de William James, pues se dio cuenta de su vocación, que era la filosofía y la psicología. Ahora, él es conocido por su creación de la psicología propositiva o conductismo propositivo, que quiere decir, o en donde él propone que el ser humano aprende porque tiene una intención. Por ejemplo, ¿por qué nosotros vamos a la universidad? Porque buscamos ser profesionales. ¿O por qué estoy haciendo el trabajo de historia? Porque busco tener una buena nota y salir con buen promedio. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Es considerado el padre del psicoanálisis. Ahora, él estuvo 5 meses en la clínica psiquiátrica de Theodor Meiner, en donde atendió a sus primeros pacientes, en la cual se interesó mucho en el caso de Anna O, quien estuvo siendo atendida por Joseph Breuer. Ahora, Freud utilizó con ella la terapia del habla. Una de sus contribuciones más importantes fue el estudio del inconsciente, él decía de que el inconsciente era individual y además de que solamente había ideas negativas dentro del inconsciente. Erik Erikson nació un 15 de junio de 1902. Fue un psicólogo estadounidense. También es uno de los principales exponentes de la teoría psicosocial. Nos habla también del psicoanálisis del desarrollo, en donde él nos dice que hay una secuencia en el periodo por la que las personas atraviesan. Según él, la persona pasa por 8 etapas según la edad que tengamos. Un dato curioso es que fue psicoanalizado por la hija de Freud, quien fue Anna Freud. Carl Jung nació el 26 de julio de 1875. Él fundó la psicología analítica.
En su momento fue considerado amigo de Freud, sin embargo ellos rompieron su amistad, o bueno, su relación, ya que Freud no toleraba de que Carl lo contradijera mucho en sus teorías. Por ejemplo, una de sus diferencias es que Freud decía que el inconsciente era individual, mientras que Carl decía que también podría ser colectivo. En otro caso, Freud decía de que el inconsciente solamente habían cosas negativas. Sin embargo, Carl Jung también decía de que podrían haber cosas positivas y entre otras diferencias. Otra de las contribuciones de Carl Jung fue que él también propuso 12 arquetipos. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832. Fue el fundador de la psicología experimental. En 1879 logra fundar el primer laboratorio en Leipzig. También propuso el método de introspección, quiere decir la interpretación de uno mismo. Se interesó también en analizar la experiencia mental a través de sus elementos más simples como las sensaciones. Gordon Allport nació un 11 de octubre de 1897. Fue un psicólogo estadounidense. En 1939 fue elegido como presidente de la Asociación Americana de Psicología. Una de sus contribuciones fue uno de los pioneros y fundadores de la teoría de la personalidad, en la cual él los categorizó en tres tipos, que son rasgos cardinales, centrales y secundarios. También se interesó por la naturaleza de la voluntad, la motivación y la determinación de las personas. También otra de sus ideas fue que rechazó el enfoque psicoanalista de la personalidad, ya que en la cual él pensaba que era muy profundo. Heinz Hartmann nació el 4 de noviembre de 1894. Fue considerado el padre de la psicología del yo. Él sostenía que el yo tenía dos tipos de funciones, uno involucradas al conflicto y del yo libre de conflictos. Otra de sus ideas también es que concebía la estructura de la personalidad como resultado de la interacción entre la herencia y el ambiente. Finalmente muere en el año 1970. Anna Freud fue una gran psicoanalista, hija de Sigmund Freud, quien nació el 3 de diciembre de 1895. Ella no era primordialmente una teórica como su papá, sino más bien era pragmática. Ella llama a su corriente el psicoanálisis del yo. Hay una diferencia con el trabajo de Sigmund Freud, quien él se centraba en adultos. En cambio, Anna Freud se centró más en niños y en adolescentes. Otra de las diferencias también es que a Sigmund Freud solamente le interesaban los tres extractos, que era el ello, el yo y el superyo. En cambio, Anna Freud le daba mucha importancia al yo, ya que ella creía de que el yo es capaz de dominar al superyo y al ello.